Buen día a todos. El día de ahora pues vamos a trabajar el tema del factor de potencia. Dice acá, el factor de potencia se define como la coeficiencia de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente. Por eso es que podemos ver acá que Fp es igual a la potencia activa entre la aparente, y ahí pues ya vamos a obtener con qué factor de conversión se está realizando la potencia activa con respecto a la demanda que tiene de energía de la fuente. Aquí nos dice que la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Eso es el factor de potencia. No tiene que ver relacionado con la eficiencia, no, de la máquina. Parte del factor de potencia, pues uno de sus elementos clave es la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente dice acá que es la suma geométrica de la potencia efectiva y reactiva. Por eso es que tenemos acá que la potencia aparente va a ser igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. En otras palabras es Pitágoras, ¿verdad? De la potencia activa y esta es la potencia reactiva del sistema. Las unidades que vamos a encontrar al realizar esta operación son volamperios. Y pues el símbolo es la letra S de la potencia aparente. Entonces ya acá ya podemos ir hablando en concreto sobre lo que es el triángulo de potencia. El triángulo de potencia está relacionado con la potencia activa que habíamos hablado la semana pasada, que este valor no va a cambiar, siempre va a ser el mismo y pues va a ser constante. Con el único que podemos nosotros estar jugando es con la potencia aparente y la reactiva para ir mejorando lo que es el consumo de la máquina. Entonces, otro dato importante es que el factor de potencia es igual a coseno del ángulo, que es este ángulo que estamos viendo acá. Entre menor sea el ángulo, mejor es el factor de potencia que tenga el sistema, y entre mayor sea, pues vamos a estar consumiendo más energía de la fuente. Entonces acá pues tenemos una tabla comparativa del ángulo versus el factor de potencia. Por ejemplo, un factor de potencia de 1 nos va a generar un ángulo de 0. Quiere decir de que no hay desperdicios, no hay potencia reactiva. Un factor de potencia de 0.86. Tenemos un factor de potencia de 30 grados. Podría ser este de acá, ya unos 30 grados. Un factor de potencia de 0.5, tenemos un ángulo de 60 grados. Sería este. Y un factor de potencia de 0 genera 90 grados, que es este que tenemos acá. Entonces ya cuando tenemos un factor de 90, quiere decir de que la carga que tenemos en el momento puede ser 100% reactiva o 100% capacitiva. Ahora, nosotros en nuestro sistema vamos a tener un valor de reactivos, inductivos o capacitivos. Ahí va a depender de cuál sea la carga predominante en nuestros sistemas. Pero en la mayoría de los casos es inductivo porque hay más motores que otros tipos de carga. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar es que con la carga reactiva, capacitiva, inductiva, nosotros al agregar un banco de capacitores generamos otro tipo de carga pero en sentido opuesto. Entonces lo que hacemos es disminuir este factor, ¿sí? Y es el que estamos obteniendo resultante que ya con el factor de potencia ya regulado o modificado. Entonces ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo se calcula? El cálculo que nosotros hacemos es el siguiente. Tenemos un factor de potencia actual, que es el tangente del ángulo 1, este de acá. Y tenemos un factor de potencia el cual nosotros deseamos, que es este, el más corto. Entonces, para calcular el valor de los capacitores o de la carga reactiva capacitiva, sacamos tangente del ángulo del factor de potencia actual menos tangente del ángulo del factor de potencia que deseamos. Eso nos va a dar una constante que se denomina K, ese factor que tenemos acá. Y de ahí solo lo multiplicamos por la potencia activa de ese sistema. Y ahí nos va a decir de qué valor es
banco de capacitores que nosotros necesitamos. Acá tenemos una tabla porque es más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un factor de potencia de 0.7. Hay tablas que tienen mayor calidad, ¿verdad? O mayor cantidad de numeración, ya sea en el eje de las X, en el eje de la Y. Pero esto es para momentos didácticos. Entonces, miren, el factor de potencia actual es de 0.7. El factor de potencia que lo queremos llevar es de 0.9. Quiere decir que eso nos va a generar una constante de 0.536. Esta es la constante que sale de poder trabajar los tangentes, tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Es ese valor que nos va a dar acá. Entonces lo único que tenemos que hacer con esta constante es multiplicarlo por el valor de la potencia activa. Y ya me va a dar la carga reactiva que necesito para poder compensar mi sistema y mejorarlo. Ok, ahora ya que vimos esto, vámonos al Excel. He creado unas pequeñas fórmulas para que ustedes lo puedan trabajar en la práctica. Vamos a empezar primero con los ángulos acá. Por ejemplo, vamos a empezar con un factor de potencia de 1. Miren. Si yo pongo un factor de potencia de 1, miren, el ángulo es de 0, como podemos ver acá, de 0.866, 0.866, las disculpas. Miren, nos da un ángulo de 30. Un factor de potencia de 0.5 nos da un ángulo de 60. Y un factor de potencia de 0 nos da un ángulo de 90. Miren, como pueden ver, sí está funcionando. ¿Cómo es la ecuación? Aquí tenemos la ecuación, miren, para poder calcular los grados. Es igual a coseno por el valor que nosotros vamos a agregar del factor de potencia. Miren. La fórmula. Y esto es en qué unidades usted lo quiere, si lo quiere en grados o en radianes. En mi caso yo lo voy a necesitar en grados, por eso es que esta fórmula la que vamos a implementar en Excel. ¿Bien? A coseno por el valor del factor de potencia. ¿De dónde salió esa fórmula? Esa fórmula aquí ya se las había mostrado. Miren, el factor de potencia es igual a coseno del ángulo. Pero, como es una ecuación, yo necesito el ángulo, pasa a dividir y pasa por coseno menos coseno acá, y entonces pasa aquí arriba con arco coseno. Miren. Entonces por eso es que está el A coseno aquí. Esa es la fórmula que se implementa para poder determinar los grados. Esta es la misma, lo único que aquí tengo el factor de potencia 1 y el factor de potencia 2, que ya lo vamos a utilizar más adelante. Esta otra es para la raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solo se escribe igual raíz de 3 y aquí ya me da la constante de 1.732. Este de acá es para elevar al cuadrado. Miren, lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, si es 4 al cuadrado es 16. Puedo cambiar la base de la potencia, por ejemplo, al cubo. Y 2 al cubo es 8. ¿Miren? Entonces ya me está dando los valores que yo espero. Lo vamos a dar al cuadrado. ¿Miren? Esta es la potencia y ahora vamos con el para poder calcular esta parte de acá. La constante dice tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2 nos va a dar la constante. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo de la tabla. Punto 7 y punto 9. 0.7 tangente de la factor de potencia actual menos tangente del factor de potencia deseado, punto 9. Y aquí tengo la constante de 0.536. Si ustedes pueden ver, aquí está. 0.535, pero como es mayor que 5 el último, tenemos acá, entonces se aproxima a 6.
Vamos a probar otro intersecto, siempre 0.7 con 0.8. Los ángulos es de 45 y de 36. Y la constante que nos va a dar es de 0.27, que aquí está, es 0.27 o 0.270, es lo mismo. ¿No? Entonces, como pueden ver, si está funcionando la ecuación. ¿Y cómo es la ecuación? Primero, pongo el ángulo 1, que es este que está acá. El ángulo 1. Cierro paréntesis y ese dato lo necesito en radianes, por eso es que le escribo radianes. Y después tangente. Entonces, los paréntesis son muy importantes. El signo menos de fórmula, que está acá, signo menos de fórmula, tangente del ángulo 2, que es este de acá. ¿Ven? Pero esos valores los necesito en radianes igual. Entonces, igual, como ustedes pueden ver, son muy importantes los paréntesis. Y por último, para obtener el resultado, tengo el total. Ya, para obtener el valor de los capacitores, lo único que tengo que hacer es QC igual la potencia activa por la constante. Y ya me va a dar los capacitores, por ejemplo, para poder compensar a un factor de potencia 0.8 necesito un capacitor de 19.99 bar. Si fuera, por ejemplo, 0.72, 0.95, vamos a ver. Que es 0.72. 0.95 y el motor era de 74.600, creo yo, ¿verdad? Miren, necesito un banco de capacitores de 47.383 bar o 47.83 kilowatts. Para saber el valor de cada capacitor solo dividimos entre 3 ese dato y aquí nos va a dar ya la potencia total en kilowatts. Es esto entre 3, quiere decir que, y entre 1000, en kilowatts. Necesito 3 capacitores, ya sea de 16 kilowatts o de 15.79, pero el valor exacto así 15.79 no lo van a encontrar. Entonces les aconsejo el próximo mayor, que sería 16 kilowatts, 3 capacitores de 16 kilowatts para este caso. Bien, eso era lo que les tenía preparado para el día de ahora. Espero que con este insumo ustedes puedan desarrollar la actividad. Así que nos seguimos viendo.